Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy Caligo. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí para hablar un poco con ustedes. Pero no me fui. Estaba preocupada, no diría preocupado, ocupado, preparando la casa para recibirlos. Estamos todos muy emocionados por el gran momento. Por el momento en que abriremos las puertas de nuestros barcos, para que puedas estar con nosotros. Sinceramente me gustaría mucho que este fuera un momento de mucha alegría, de intercambio de amor, de intercambio de amistades, y así será para muchos. Por supuesto que podemos ver, podemos sentir el corazón de cada uno de ustedes. Y sabemos exactamente quiénes, una vez pasado el susto, nos recibirán con los brazos abiertos. No pretendas que no tendrás miedo. Somos diferentes, la gran mayoría somos diferentes a ti. Nosotros los pleyadianos somos los más cercanos a las formas terrenales, pero las otras razas, dentro de proporciones, algunas incluso son similares, pero muchas no tienen casi nada que ver con la forma humana. Así que no digas, no afirmes, que no tendrás miedo. Puedo decirles, retrocediendo un poco en el tiempo, que cuando todos nosotros, los comandantes, fuimos reunidos por su maestro Sananda y Astesharen, nos sentimos un poco incómodos con la cercanía que tendríamos que tener con ustedes. Entiende lo siguiente, en todo el universo los habitantes de un mismo planeta son casi todos iguales, con pequeñas diferencias en cada uno, pero no existe la variedad que existe en este planeta. Aquí realmente es como si fuera un gran desfile de las razas del universo juntas. Y de hecho eres exactamente eso, la mezcla de varias razas del universo que generaron los cuerpos que tienes hoy. La mezcla que se produjo con el tiempo creó nuevas formas, nuevas combinaciones. Pero cada persona en este planeta tiene células, ADN, de seres galácticos en sus orígenes. Entonces estábamos asustados por esta gran variedad que existe en el planeta, y teníamos un poco de miedo, al final del proceso, de cómo seríamos recibidos, porque de ninguna manera os parecéis más a los seres originales. Sin embargo, el amor del maestro Sananda llenó nuestros corazones de fe, fuerza y alegría, explicándonos que la raza humana no fue responsable de todo lo que pasó en el planeta, que había sido conducido a muchas cosas y que a nosotros nos correspondía liberarte de este yugo del mal y del desamor. Y como vibramos solo amor incondicional, aceptamos el desafío y ya hace mucho tiempo que estamos en sus cielos. Y puedo decirles que la gran mayoría de los comandantes aquí nunca se han arrepentido. Las batallas fueron duras, no fueron fáciles y aún queda mucho por hacer por este planeta. Y estamos muy emocionados por este momento, en el que podemos ayudarte en muchas cosas, en el que podamos traer curas a muchas enfermedades, podremos traer equilibrio a sus cuerpos. Y esto sin duda traerá alegría a los corazones de muchos y la fuerza necesaria para las siguientes etapas del proceso. Es una pena que esto lleve un tiempo, ya que muchos no nos creerán. Pensarán que estamos intentando modificarlos, manipularlos o incluso abducirlos, como muchos creen en vuestro planeta. Sin embargo, hoy, en este momento, muchos de ustedes participan en nuestros tratamientos y han visto curaciones milagrosas, especialmente curaciones del alma que terminan por sí solas sanando también el cuerpo físico. Así que ahora mismo eso es lo que más ansiamos, poder aterrizar una nave espacial grande, a ese lugar lo llaman hospital, así que lo voy a llamar así. Un gran barco hospital en el que cada uno de ustedes que quiera pueda entrar y someterse a un tratamiento curativo. Y allí nos quedaremos, el tiempo que sea necesario, hasta que el primero tenga el valor de entrar.
Porque estamos seguros que después de esa primera entrada y salida todos entrarán porque verán que salió curado, normal como siempre y que no hicimos nada contra él. Entonces, hermanos míos, estamos preparando todo esto. Estas naves sanadoras ya están listas para actuar sobre el planeta, sobre ustedes y sobre todo lo demás. Listo para limpiar la basura que habéis acumulado en el planeta a lo largo de eones de tiempo y que con la tecnología que tenéis hoy, nunca podrías hacerlo. Todo esto tiene que transformarse. No hay energía que se elimine, todo se transforma. Entonces tendremos que transformar todos estos residuos en algo productivo para el planeta. Por ejemplo, podremos transformar la basura en pequeñas semillas para que las vuelvas a plantar en la superficie de Gaia, eliminando los agujeros que has ido haciendo con el tiempo. Podemos hacer esto, así que espera. Tú estás ansioso y nosotros también, pero no la ansiedad que te duele y te enferma. Es una buena ansiedad, que el momento esté muy cerca. Seguimos diciendo, hola, en vuestros cielos, lo único que tenéis que hacer es llamarnos desde el corazón y os enviaremos una lucecita intermitente. Un hola, estamos aquí, lo estamos. Muchos desean reconocer qué barco pertenece a quién. No hay norma, un barco es un barco, pero pronto podrás saber a quién pertenece cada barco. Estamos estandarizando nuestras transmisiones y así podrás saber quién te responde. Estamos trabajando en ello. Cuanto más claros seamos, más fácil te resultará reconocernos. Cuando veas aterrizar un barco sabrás de qué raza es. Esto es muy bueno para ti, porque no habrá duda. Nunca habrá barcos de aquellos seres que los esclavizaron. Estos ya no existen. Entonces solo estarán en tu suelo las naves de seres amigos que se encuentran alrededor de tu planeta. Y nos identificaremos. Pronto nos conocerás en nuestra forma de ser, conocerás nuestra historia. Esto te llegará de una manera muy fácil y sencilla y aprenderás a conocernos. Te digo que esperes, ya tengo miedo de decir eso. Estoy bromeando, no tengo miedo de nada, pero nos damos cuenta cuando hablamos pronto, tu corazón se llena de dudas. Muchas veces incluso se llena de ira porque decimos pronto, y este pronto nunca llega. Así que no diré más pronto, diré que cuando lo determine el Padre/Madre Dios, estaremos allí en su suelo, desembarcando nuestras naves hospital para poder darle a esta humanidad una cura para prácticamente todas las enfermedades. ¿Prácticamente por qué? Porque no se puede hacer mucho con la lección de cada uno, pero estamos pidiendo al Padre/Madre Dios una dispensa de lecciones físicas, para que podamos sanar a todos. Esperamos lograrlo, y entonces sí, la humanidad se liberará de esta dependencia de las medicinas y los medicamentos y todos estarán equilibrados para vivir en el nuevo mundo, para vivir de la nueva manera. Y esto será muy importante, porque el equilibrio de cuerpo y mente trae salud y elevación. Y estamos seguros de que así gran parte de la humanidad, que hoy no percibe nada, no ve nada, no siente nada, llegará a comprender qué es el amor incondicional y comenzará a vivirlo. Desgraciadamente, también sabemos que un buen número colaborará contra todo esto, difamándonos, poniéndonos en contra de vosotros, para que no seáis ayudados. Entonces dependerá del corazón de cada uno decidir en quién creer, en nosotros, que llevamos todos estos años luchando por vosotros para liberar este planeta por puro amor a esta raza, o en aquellos que solo os han estado engañando durante un tiempo. Mucho tiempo y llevándote cada vez más hacia el lado negativo. Dependerá de cada uno de ustedes elegir. Entonces, esperen la decisión del Padre/Madre Dios y en el momento que Él nos autorice, estaremos allí, posando nuestras naves y presentándonos. Con mucho cariño,
con nuestros uniformes impecables y mucha celebración. Porque haremos una fiesta en nuestros barcos y estarás invitado. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.